Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Es viernes, yo soy María Camila Orozco y esto es Zona Franca. La ministra de Trabajo, una mujer que ha marcado su historia por ser la primera militante del Partido Comunista en llegar a una cartera ministerial, ha votado y soltado varias propuestas que pueden tener el apoyo popular, aunque no del todo el guiño de los empresarios y de algunos economistas. Ha dicho que es necesario volver a pagar las horas extras, nocturnas y dominicales. Y además de esto, está diciendo ahora que los contratos de prestación de servicio deberían desaparecer. Este tipo de contratos son muy aborrecidos por una generación que no conoce qué es una prima, además de prestaciones sociales. Sin embargo, con todo y sus críticas y sus defectos, han contribuido a mejorar la ya precaria informalidad que ronda en el país. En Colombia, la informalidad laboral es de más del 50% en el mercado laboral y mucho se teme que esta propuesta, que nace de la ministra de Trabajo de eliminar los contratos a prestación de servicios, pudiera aumentar esta difícil situación. ¿Qué debemos hacer? Aquí empieza Zona Franca para tratar de entender un poquito cuál es la hoja de ruta de la que parece ser una inminente reforma laboral en el gobierno Petro. Bienvenidos. Aquí estamos haciendo en Zona Franca el seguimiento, pasando por los temas que son duramente complejos, sensibles para el bolsillo de los colombianos. Hemos abordado todas las aristas sobre la propuesta de pagar nuevamente las horas extras, las nocturnas y dominicales. En esta oportunidad trataremos de la mano de expertos de aprovechar y tratar de entender sobre la propuesta de eliminar o desaparecer, como dijo la ministra de Trabajo, los contratos a prestación de servicios para iniciar, entre otras cosas, la hoja de ruta de lo que va a ser la reforma laboral en el país. Esta noche está con nosotros Octavio Rubio, que es docente de la Universidad Central, entre otras cosas. Octavio, un hombre que conoce muy bien las centrales obreras, conoce muy bien la clase trabajadora y todos los defectos que pudiera eventualmente tener esto, que es el tema de conversación. Buenas noches y bienvenido. María Camila, muy buenas noches y gracias por la invitación. A usted gracias. Fabián Hernández, que es profesor del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario. Esta noche también está con nosotros. Bienvenido, señor, y buenas noches. Muchas gracias. También está con nosotros Jairo Espinosa, abogado del Centro de Estudios Sociojurídicos Latinoamericanos, CESJUL. Esta noche con nosotros también. Señor Espinosa, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, María Camila, y agradezco la invitación que nos hace. Gracias, señor. ¿Cómo están leyendo ustedes todas las iniciativas alrededor de la reforma, alrededor de lo que están pensando hacer en materia laboral en este gobierno? Bueno, María Camila, desde el Centro de Estudio, muy buenas tardes para también los otros amigos que se encuentran en el panel. Hemos dicho que lo primero que debemos hacer es un compás de espera, ¿no?, para saber cuáles son todas las reformas que en principio desde el plan de gobierno propuesto por el pacto histórico nos parecen que son muy importantes para que se cumpla la Constitución del 91. Los fines esenciales del Estado establecidos en el artículo 2, por supuesto el artículo 85 y el artículo 25, que es nada más y nada menos hoy una de las reformas aplazadas por parte de los últimos gobiernos después de la Constitución del 91. Profesor Hernández. Pues hay que esperar a ver qué sucede con las presentaciones de los temas. No están claras todavía, hay unas frases sueltas que no tienen todavía un argumento profundo. La presentación sobre la eliminación de contratos de prestación de servicios como si fuera el enemigo absoluto y fuera algo terrible su existencia, además una existencia de 2000 años, pues tiene que analizarse un poco más a fondo, pues no puede haber una prohibición total, en ningún país se prohíben los contratos de prestación de servicios. Lo que tenemos que perseguir es que no se utilicen de mala manera para no pagarle a los trabajadores sus prestaciones sociales y sus vinculaciones como debe ser a la seguridad social. Octavio. No, yo creo que hay un tema muy interesante en esto y es que es una discusión que se ha dado permanentemente en el seno del movimiento sindical, desde las organizaciones de trabajadores, y por supuesto creo que es una reivindicación, pues digamos, en criterio sana. Ahora, hay un problema de fondo y es también las características y las condiciones en las que se pueda llegar a dar un proceso real hoy de reforma en materia de lo que son los contratos de prestación de servicios.
Uno cuando habla, por ejemplo, con sus estudiantes en la universidad, muchos de ellos hoy vinculados con contratos de prestación de servicios en las entidades, da cuenta que el problema de fondo con los contratos de prestación de servicios no es la figura en sí misma, sino el uso que se le ha dado a los contratos de prestación de servicios, por ejemplo, como moneda transaccional en materia política. Es decir, aquí un contrato de prestación de servicios se convierte en esa moneda en la cual el gobierno de turno, inclusive los propios gobiernos locales, hacen una transacción con los políticos para que te aprueben cosas en el Congreso de la República o los locales en el Consejo de Bogotá. El sector público, por no decir que el Estado es el de mayor uso de los contratos de prestación de servicios. Fundamentalmente. Y una de las cosas que puede parecer curiosa y en las cuales hay que también plantearlo de plano acá, es que en el propio gobierno del doctor Gustavo Petro, cuando fue alcalde de Bogotá, el tema de los contratos de prestación de servicios en relación con su gobierno anterior tuvo un aumento de cerca del 31%, cuando él salió ya de ese gobierno de la alcaldía. Es decir, hay un tema que viene de fondo que tiene que ser discutido en el marco de un gobierno, porque yo creo que este gobierno lo prometió y es uno de los temas interesantes para saber hacia dónde va. Pero hay otro tema también y es de dónde se va a sacar la plata para formalizar a esos trabajadores. El problema no es acabar con los contratos de prestación de servicios en las entidades públicas, que son quienes más contratos de prestación de servicios hoy tienen. Profesor Hernández. Sí, hay dos situaciones completamente diferentes por las cuales se opta por un contrato de prestación de servicios en violación de los derechos laborales. El sector privado funciona de una manera, el sector público de otra. En el sector público tenemos una situación muy puntual. Las plantas de personal son legales, reglamentadas, limitadas. Entonces, cuando se necesita una mayor cantidad de personas y la planta no se puede modificar a tiempo, entonces se utilizan esos contratos de prestación y se crean situaciones para contratar personas por fuera de la norma para que hagan más o menos las mismas actividades que están haciendo los que sí tienen la relación legal. Y por el otro lado, en el sector privado, pues ahí la función del contrato de prestación de servicio mal utilizada es no pagar las prestaciones sociales. O sea, la finalidad es notoriamente diferente tanto en el sector público como en el privado. ¿Pero le gustan o no le gustan los contratos de prestación de servicios? El contrato de prestación de servicios no es bueno ni malo, es un contrato, insisto, que se presenta desde hace 2000 años en Roma, es el contrato de obra o para la realización de una obra y está regulado en nuestro Código Civil, contrato de prestación de servicios en diferentes cosas. Cuando uno compra un pasaje para viajar en avión, pues compra una prestación de servicio de transporte. Entonces no podemos decir se acaban los contratos de prestación de servicio porque entonces nadie volvería a montarse en bus ni en avión. Por lo tanto, no es un hecho negativo la existencia del contrato, sino, como dice el doctor Rubio, cómo se utilizan para ampliar esas limitadas plantillas del sector público o para no pagar las prestaciones sociales. Ahí es donde está el meollo del asunto, lo negativo de la utilización del contrato de prestación. María Camila, los contratos de prestación de servicios son una exceptiva a la regla. Están establecidos tanto en la ley pública, en la ley 80, y por supuesto también está establecido en las normas civiles que anota el doctor que hizo uso de la palabra. Lo que sucede es que la Constitución Política del 91 y más hoy, sí, que Colombia hace parte de la OCDE o de la OCDE, la OCDE ha requerido a los países que hacen parte de esta organización, al igual que los convenios y tratados de la Organización Internacional del Trabajo, vinculantes o no, propender para que los países tengan trabajo decente, trabajo digno, por supuesto, y donde haya estabilidad laboral de todos los colaboradores o trabajadores. Eso significa que tenemos que ir para cumplir con la promesa precisamente del artículo 53 de la Constitución Política de Colombia, cada vez más generando esos tres elementos. ¿Usted cree que trabajo son digno, abusivos los contratos, en alguna medida los contratos de prestación de servicios? Sin lugar a dudas, para mí son abusivos en la medida en que precarizan el trabajo. Por un lado es una prestación
personal o mejor una prestación de servicios únicamente y por el otro lado no garantiza estabilidad en el empleo. Por tanto, para mí es un objetivo y ese debe ser el objetivo también del cambio precisamente a hacer realidad lo que establece el artículo 53 de la Constitución Política. Doctor. No, yo repito que aquí hay un tema fundamental y es comenzar a analizar a partir de otro elemento adicional que se presenta a partir de este gobierno, es el tema de la reforma tributaria y es cómo se van a invertir esos recursos de esa reforma tributaria. Y dentro de esos elementos de discusión de cómo se van a invertir esos recursos de la reforma tributaria que viene, es cómo se van a formalizar a esos trabajadores. Porque el problema también es que, listo, podemos eliminar, hoy, el año pasado, por ejemplo, hacíamos un análisis de cuántos contratos de prestación de servicios podía tener un ministerio como el de Ciencias de la Tecnología y la Información. La propia ministra de Trabajo dijo que encontró 400 en 300 y pico por ciento por encima de los trabajadores de planta. Es decir, 3 veces más los trabajadores de planta con contratos de prestación de servicios en muchas entidades. Sí. Y así pueden haber varios ejemplos, el caso del propio DANE. Entonces, cuando uno mira esos datos, uno dice, perfecto. ¿Por qué están ahí? Porque lo necesita para cumplir una función. La entidad lo necesitará, porque con el personal de planta posiblemente no alcanza. Adicional del tema político que ya mencioné anteriormente. Ahora, ¿cómo se va a hacer esa transición para que esos trabajadores que desapareciendo o transformando o haciendo alguna figura que todavía no está muy clara para mí, ya no tendrían la posibilidad de vincularse por un contrato de prestación de servicios directamente entonces al gobierno nacional? Tendrían que entrar bien sea por figuras como la provisionalidad, porque ya entonces entramos a cargos que están legalmente, como decía el doctor, por vínculo legal y reglamentario, entonces tienen que estar o concursos en las entidades para abrir y ampliar las plantas de personal, reestructurar las entidades, y entonces ya no estamos hablando nuevamente de reducir el tamaño de las entidades, sino al contrario tendríamos que comenzar a hablar de ampliar los tamaños de las entidades. Incluso en el acuerdo estatal que se suscribió el año pasado, a partir de ese acuerdo entre los trabajadores estatales y el gobierno, se llega a un punto clave que es la discusión de precisamente cómo comenzar a reducir el tema de los contratos de prestación de servicios en el Estado. Y eso es una tarea que está pendiente para dar el detalle de cómo se va a hacer, que ahí es donde está el punto fundamental y los recursos que se necesitan para eso. Escuchemos a la ministra, la nueva ministra de Trabajo, hablando de lo que tiene en mente para este caso, los contratos de prestación de servicios, que es la polémica alrededor de la reforma al trabajo en Colombia. Esa forma de contratación laboral es una forma que va en contravía de lo que es el salario docente, decente total, que está planteando la OIT y que Colombia es firmante de estos convenios y tratados internacionales. ¿En qué nos vamos a ir? Vamos a armar una mesa de diálogo social donde vamos a avanzar transitoriamente. Yo digo que esto tiene que ser en transición, pero estos sí tienen que desaparecer. Ahí lo escuchó usted, profesor Hernández. ¿Cómo lo ve? ¿Lo ve viable, posible? Creo que muy acertado dice el doctor Rubio, hablando del Estado, es ¿qué vamos a hacer con estas personas? Se acaban los contratos de prestación de servicios bajo la idea que tiene la ministra de Trabajo, ¿y qué hacemos con esas personas? Bueno, el tema viene de muy atrás, entonces ya lo estamos cogiendo con un daño severo. ¿Sí? Yo creo una entidad con 100 empleados y repentinamente me doy cuenta de que necesito 150. Le pido a las autoridades correspondientes y la ampliación de la plantilla, me pasó a mí trabajando en recursos humanos en el sector público, y pedíamos la ampliación a 150 y nos decían, les aprobamos 110. Y entonces, ¿qué hacíamos con los otros 40 que necesitábamos con urgencia? Y tocaba empezar a ver qué soluciones le dábamos. En esa época había supernumerarios, había toda una serie de cosas interesantes de las que se podía echar mano, y finalmente terminan las entidades utilizando el contrato de prestación de servicios porque no tienen nada más que hacer. Cuando se dan cuenta, la prestación del servicio ha crecido notoriamente y entonces ya no se necesitan 150 sino 300, 400, y en ese momento estamos en el que tengo una planta de 110 y tengo 500 personas. Entonces la solución es obvia y sencilla, coger entidad por entidad, sincerarnos y decir cuánta gente requiero de verdad y meterla en una planta real y hacer la valoración de cuánto es que le estoy pagando por prestación de servicios y cuánto me costaría convertir ese contrato en una realidad laboral
cubierta por la el ley bolsillo, con todos los beneficios. pero fíjese que la realidad del país es otra. No estamos muy bien hablando en términos de plata, la economía creció. Por Sí. eso le pregunto, ¿esto qué tan posible o qué tan viable es? Si yo tengo 110 y les pago salario con prestaciones y tengo 350 o 360 por prestación de servicios, tengo la plata para pagarles a los 350. Lo que hay es que reorganizar esa plata. Y entonces decir, ya usted no se podría ganar 5 millones de pesos, sino que eso, reconvirtiéndolo en valores salariales más prestaciones sociales, más vacaciones, implicaría unos 3 millones. Esa es la única forma de reconversión, salvo, como dice el doctor Rubio, le echemos mano a plata de la reforma y le completemos, y esa persona quede con sus 5 millones de pesos correspondientes más las prestaciones Por eso, sociales. pasar de 3 a 5, eso no es desmejorar condiciones, digo, un poquito... María Pero Camila. es la fórmula, es la plata, es la misma plata Sí, la que estaríamos utilizando para ese efecto. profesor Espinosa. Sí, por supuesto que esto debe hacerse a través de un proceso como bien se ha señalado, ¿no? Esto debe revisarse muy bien, pero estoy de acuerdo en que está acompañado esencialmente del equilibrio que exista entre la reforma tributaria y, por supuesto, una reforma laboral, pero siempre sin perder de norte o de objetivo fundamental el tema de que el cambio que se propuso tiene que ir apuntando hacia la justicia social, y la justicia social tiene que ver con mejorar las condiciones de vida y las condiciones salariales de todos los colaboradores. No significa que se vaya a acabar los contratos de prestación de servicios, lo que significa es que hay que ir avanzando hacia mejores condiciones o mejores contratos de trabajo, por supuesto, para todos los colaboradores en Colombia. Eso, entre otras cosas, doctor Rubio, ayudaría, se ha dicho siempre, porque es que las reformas en Colombia todas han sido reformas fiscalistas y ninguna ha funcionado. La 789, bien se ha señalado por estos días, antes la ley 50 en materia pensional, todas fiscales y ninguna han resuelto el problema. Hay que probar una nueva fórmula, esa que sea mejorarle las condiciones laborales a los trabajadores para que estos también tengan mejor poder adquisitivo, y con ese poder adquisitivo también se mejore la economía, ¿no? Doctor Rubio. No, yo creo que cuando se habla de manera muy rápida sobre este tema, al final vamos a resultar haciendo un ejercicio de repartir la misma torta entre menos personas. Cuando planteo el tema, por ejemplo, de si yo tengo hoy para pagarle por contrato de prestación de servicios a un profesional 5 millones de pesos, pues la entidad no va a sumar esos 5 millones de pesos más el factor prestacional que tiene que sumarle al trabajador para pagárselo a ese trabajador cuando lo vincule directamente en la planta, sino que va a tomar esos 5 millones de pesos y le va a decir, de aquí mismo a estos mismos 5 millones tendré que reducirle el salario, como lo decía el doctor, y reducirle el salario para de ahí mismo sacar ese factor prestacional. Pues creo que ese es uno de los grandes riesgos si no se hace un ejercicio, digamos, con toda claridad de ampliar el tema de recursos hacia el crecimiento de la nómina de las entidades. Porque si es con los mismos recursos que tienen, lo que vamos es también a formalizar, claro, los vamos a vincular al Estado, pero con unos ingresos inferiores. O vamos a reducir las nóminas. Muchos de esos trabajadores que estaban con contrato de prestación de servicios no van a quedar vinculados en las entidades porque se van a reducir el tamaño para poder que con los que puedan alcanzar con esos recursos se vinculen en las mismas condiciones que los que están trabajando en la planta, que ese es el deber ser. Entonces eso implicaría ponerlos en igualdad de condiciones y más recursos para poder tener una mayor planta de personal y vincularlos realmente a todos en las mejores condiciones. Profesor Hernández. En cuanto al propio contrato de prestación de servicios, pues yo soy abogado independiente y presto servicios, y mis contratos son de prestación de servicios, pero en ningún momento me siento afectado por ese hecho. ¿Sí? A mí me contrata una entidad estatal para que le preste un servicio sobre un concepto, sobre algún tema, y firmamos un contrato de prestación de servicios, entrego el resultado o el producto y se soluciona el tema. El problema está en esas personas que son contratadas, o sea, la gran diferencia, la básica, entre un contrato de prestación de servicios y una relación laboral pura, es que el laboral pura
es dependiente. Recibe órdenes, le dicen qué hay que hacer, tiene horario, todo lo que conocemos en nuestros... Y el trabajador independiente, el prestador de servicios se supone autónomo. Entonces, cuando encontramos que una persona firma una OVP, orden de prestación de servicios, o un contrato de prestación de servicios, y lo sentamos a que tenga un horario, lo sancionamos, le gritamos, le pegamos, todas las cosas terribles que pasan en una relación laboral. Todo lo feo que hay detrás de ese tipo de relación laboral. Entonces, estamos reconociendo que el contrato de prestación de servicios no existe, que es un contrato dependiente, que es una relación dependiente. Y ahí empezamos a ver situaciones dramáticas para quien presta el servicio. Le firman contratos a 3 meses. No le firman contratos a un año. Ese es un buen punto, profesor Hernández, y quisiera que lo debatiéramos, y es el abuso o el maltrato al que se somete a las personas que están bajo esa vinculación laboral, que es prestación de servicios. Usted lo describe perfectamente. Creo que pasa mucho con los maestros, pasa mucho en algunos ministerios, personas que se quedan sin contrato o que incluso las hacen trabajar sin pagarles. Duran 1 o 2 meses trabajando mientras está el contrato. Mientras sale el nuevo contrato. ¿Cómo evitar ese tipo? Es decir, si la hoja de ruta es no acabar, sino formalizar o por lo menos dar más garantías, ¿cuál es la hoja de ruta? ¿Por dónde se comienza? Se comienza por la reorganización de la planta de personal de cada una de las entidades, conversada con el Ministerio de Hacienda, cuánta plata hay, qué se puede hacer, y con la Secretaría de Hacienda del distrito, por ejemplo, para establecer cómo se formalizan y dejan de ser supuestos contratos de prestación y entran a una nómina real establecida. María Camila, pero además aquí hay un tema interesante que de manera dispersa se ha presentado tal vez por la ministra, pero que debería ser un elemento articulado, y es precisamente la discusión sobre el tema del artículo 53. Llevamos desde la Constitución del 91, y eso es una cosa que uno cuando es docente habla en primera mano con sus estudiantes arrancándose diciéndole, el artículo 53 tiene una cosa que es una obligación que le generaron al Congreso, que es crear el Estatuto del Trabajo. Una ley estatutaria que habla sobre estructurar bajo unos principios, unos derechos fundamentales, unos elementos generales para después ir a una ley ordinaria que la desarrolle de una mejor manera. La ley ordinaria que existe hoy es una ley ordinaria que el Código Sustantivo del Trabajo es una norma vetusta, vieja, que no está adaptada a la realidad y se ha convertido en una colcha de retazos. Si nosotros hablamos realmente de un tema de estructurar el tema de los contratos de prestación de servicios, pues ahí dentro del artículo 53 uno de sus principios habla del tema de la realidad sobre las formas. Claro. Es decir, yo tengo un contrato en la realidad, en la forma que es un contrato de prestación de servicios, pero la realidad es que eso no es un contrato civil, sino es un contrato laboral. María Camila. Y por eso las demandas que se comienzan a generar en el Estado frente al tema de que ese contrato que me hicieron ahí no es un contrato civil, sino un contrato laboral. Claro, porque me llamaban el domingo, no había horario ni fecha en el calendario. Que pero bueno, además eso pasa en todas las entidades públicas, inclusive en el propio Ministerio de Trabajo cuando yo trabajaba allí. Pero aquí el tema importante es, vamos a hablar sobre eso, pues nos toca irnos a la parte más alta, que es el tema de la estructura, el tema del Estatuto del Trabajo, si en esta ocasión realmente va a salir, comenzar a recoger toda esa jurisprudencia que ha sacado la Corte Constitucional sobre esos principios fundamentales del artículo 53, aterrizarlo en una norma y decir, ahora sí, venga, comencemos a hablar sobre un tema regulatorio en una ley ordinaria que ejecute de mejor manera todos estos temas que se han discutido en la Corte Constitucional. Doctor Espinosa. María Camila, estoy de acuerdo también en que se debe categorizar los contratos de prestación de servicios. No es lo mismo hablar de contrato de prestación de servicios en las profesiones liberales como la que acaba de señalar el doctor, en la que estamos todos, que es de abogados, que hablar de esos contratos de prestación de servicios de personas que cumplen solamente para desarrollar funcionamientos o parte administrativa del personal de la entidad, que generalmente ni siquiera son profesionales. Y entonces pues ahí habría una diferencia que matizar y que seguramente esto en su saber y entenderlo. ¿Cómo lo abordaría usted? Es decir, un médico no debería ganar lo mismo que un abogado, por ejemplo. No, más allá de los honorarios o del salario, ¿no? Más allá de eso es si estos pueden tener contratos de prestación de servicios profesionales o contrato de trabajo. Sin duda pueden tener contrato de prestación de servicios profesionales en ese caso. Pero ahora
es lo siguiente que me parece mucho más importante también, y es que en clave de hacer cumplir con la Constitución del 91, de hacer cumplir con el propósito del cambio, imponer la justicia social implica obligatoriamente que cada vez vayamos más al vórtice, cada vez vayamos más al límite de poder formalizar todos los contratos de trabajo, ¿sí? Pero eso es en el mundo ideal, digo, o sea, no hay trabajo, no hay empresa para todo el mundo. Sí, y esa es una realidad, eso lo dicen hasta los economistas más experimentados, los especialistas en derecho laboral, en fin, o sea, no hay cama para tanta gente, esa es la realidad. Esa es la realidad. Por eso decimos hay que ir hasta el límite, hasta el vórtice, el momento donde logremos el menor valor o la mayor capacidad de trabajo precarizado, que haya más trabajo formal, que haya más trabajo estable para que se cumpla con los principios mínimos que tiene el Código Sustantivo del Trabajo y por supuesto también la Constitución Política de Colombia. Sí, esa es una posición que uno pudiera entenderla como idealista, si me lo permite, con todo el respeto a propósito del planteamiento de la ministra, pero profesor Hernández, hay quienes dicen esto contrario a lo que se puede querer de buena manera, podría generar informalidad, una masacre, si se permite el término laboral, si la intención es echar a todas las personas, que son más de 112.000, solo en un sector, Sí. que tienen prestación de servicios. En prestación de servicios puede haber en este momento 1.200.000 personas, de las cuales tocaría empezar a expulgar cuáles son las que están siendo afectadas por el contrato de prestación de servicios. Y tocaría hacer una revisión de ese tipo de situaciones donde se les paga cualquier cosa, se les contrata por una respuesta eminentemente política, se les obliga a no tener unas prestaciones sociales, a no tener unas vacaciones, a estar penando por si les renuevan o no el contrato. Lo que tú decías en este momento, personas que se les termina el contrato de 3 meses y les toca ir a trabajar porque si no van, no les renuevan y les renuevan 2 o 3 meses después. Pero la renovación tiene que ser a partir de esta fecha. Luego trabajaron gratis 2 meses. Eso es dramático. Que cerca de 500.000 personas en Colombia trabajen 2, 3, 4 meses al año gratis por mantener el único ingreso que tienen. Porque muchos de los prestadores no están violando la norma ni quieren violar la norma, sino que no encuentran más trabajo en el país. Con un tema adicional, doctor Hernández, y es que hay un sector muy importante del mercado laboral como las mujeres, que es la más afectada, por ejemplo, con el tema de los contratos de prestación de servicios y el abuso de la figura del contrato de prestación de servicios. Por ejemplo, con el tema de las licencias de maternidad. Bueno, ahorita hay una denuncia en la Cámara de Representantes por lo que ha sido la supuesta salida de unas mujeres gestando, otras ya en etapa de lactancia y unos prepensionados. Bueno, esas discusiones que se dan normalmente en las UTLs, por los cambios de los equipos, siempre, inclusive en los consejos, también se dan en el distrito. Pasa mucho en esos cargos políticos. Pero mire, el tema de la maternidad es un tema importante y que está muy encubierto y no se ha observado bien con detalle. Recordemos que el contrato de prestación de servicios implica que el trabajador aporta sobre el 40% de su ingreso. Entonces, si yo tengo 10 millones de pesos de ingreso, estoy aportando sobre 4 millones de pesos. Quiere decir que mi seguridad social está sobre la base de liquidaciones de esos 4 millones de pesos. Si a mí me van a hacer un pago de una incapacidad, no me la pagan sobre los 10 millones, sino sobre los 4 millones. Y ahí entonces entra un tema. Cuando la mujer, por temas de maternidad, entra a su licencia de maternidad, esa licencia se la van a pagar sobre los 4 millones y no sobre los 10 millones de pesos. Pero con un tema adicional, y es que normalmente el empleador le dice, vaya y tómese su licencia, pero la licencia no se la remuneran, suspenden el contrato de prestación de servicios y entonces la mujer, claro, se está ganando 4 millones de pesos de prestaciones por esa licencia de maternidad,
y además de eso la mandan sin la posibilidad de seguir recibiendo los ingresos de su prestación de servicios porque le suspenden el contrato. Entonces ahí hay un tema donde se le vulneran mucho más los derechos a las mujeres que a los hombres. Sí, profesor Espinosa. No, de ninguna manera es idealista para seguir con lo que estaba diciendo, es absolutamente realista y le voy a decir por qué. Porque los objetivos de un gobierno se miden exactamente por el grado de descenso del desempleo en cualquier país, ¿sí? Y por eso el éxito de los gobiernos está en que redujo al 6, al 5, al 4%, y entonces el objetivo tiene que ser reducir al máximo el desempleo para que pueda ser un gobierno exitoso. Pero vuelvo y lo repito, y creo que en esto tenemos un acuerdo con algunos miembros del Centro de Estudios. En la medida en que nosotros formalicemos, que vayamos formalizando los contratos de prestación de servicio y vayamos quitando precisamente esas matrices donde los prestadores, por ejemplo, cumplen con objetivos misionales de la compañía, cumplen con los objetivos propios de su funcionamiento, ¿sí? Vamos a ir formalizando un importante sector que se encuentra también no solamente en lo público, sino también en lo privado, porque es absolutamente cierto, y se puede contar por lo menos más de 500.000 contratos de prestación de servicios en el sector público, pero también los hay en el sector privado. En la medida en que vayamos avanzando en esa vía, en esa dirección, vamos generando mayor trabajo digno, mayor trabajo decente y por supuesto vamos logrando mejores condiciones de vida para los colaboradores en Colombia. Profesor Hernández. Bien, mirando el tema de cotizaciones, en el evento en que yo sea prestador de servicios y mis contratos de prestación de servicios a diferentes entidades públicas y o privadas sumen 10 millones, la invitación que me hace el sistema es a que pague mínimo sobre el 40% del valor recaudado. Ahí yo entiendo que el 60% es una realidad mía como trabajador independiente. De ahí pago la oficina, de ahí pago una secretaria, agua, luz, teléfono. Eso conforma mi 60% y yo no lo veo ni tengo por qué verlo como un ingreso a mi bolsillo. Yo vivo del 40%. Es un gasto. Es un gasto. Y así lo reconoce la DIAN y así lo reconoce la UGPP. Es un gasto y yo no tengo que demostrar absolutamente nada si me los gasté o no me los gasté. En ese caso, yo sí pago mi oficina, pago todas las necesidades y los gastos de la oficina y sé que para mí el ingreso con el cual vivo son 4, por eso cotizo sobre 4 y por eso cuando me enfermo me pagan sobre 4 y no me veo afectado, en principio. Pero cuando a una persona falsamente la contratamos con prestación de servicios y le decimos le vamos a pagar 1 millón de pesos o 2 millones de pesos, pues decirle que el 60% es para uso de su oficina, pague su oficina cuando la tengo aquí sentada de 8 a 5 y la regaño y le digo qué es lo que tengo que hacer y la cito el sábado y la cito el domingo, pues ¿dónde está el pago de su oficina? ¿Dónde está su secretaria? Pero fíjese usted que eso no se lo paga uno al aire, eso se lo termina pagando uno al mismo Estado, para quienes están en este momento contratando, quienes son contratistas del Estado. Entonces esta persona estaría cotizando sobre un 40% y realmente está siendo afectada porque el 60% no es un gasto para él o para ella. Ese 60% no es un gasto, ese 60% es un ingreso real a su bolsillo y con eso come y con eso paga el arriendo. Entonces cuando la embarazada que tiene el bebé y la EPS le reconoce sobre un 40% de un contrato de prestación de servicios que debería ser una realidad laboral, se está viendo tumbada. Por el propio Además, contrato. con un problema adicional, doctor Hernández, y es que con lo que usted acaba de plantear con el caso de los contratos de prestación de servicios, especialmente en el sector público, hay un tema adicional y es, recién salió una norma que además se dio también por todo el tema de la pandemia, que es el tema de la desconexión laboral. Claro. Y la desconexión laboral como ley solamente aplica para las relaciones laborales, es decir, contratos de trabajo o vínculos legales y reglamentarios en el sector público. El contratista que tiene un contrato de prestación de servicios queda por fuera de eso.
Entonces, por eso sigue siendo uno de los altos, digamos, el reconocimiento de uno de los grandes problemas, es que ese es un trabajador que está hecho para hacer de todo en cualquier momento, a la hora que sea, y es ahí donde nace el punto de la discusión sobre el mal uso de esos contratos de prestación de servicios. Es que no tienen derecho a vacaciones, no tienen derecho a prima y tampoco a eso que es lo nuevo, hablando en materia de derechos laborales, la desconexión laboral, entre otras cosas en el sector público, donde hay cerca de 2.5 millones de trabajadores que tienen un contrato por prestación de servicios y que podrían, bajo esta iniciativa que nace de la ministra de Trabajo, la nueva ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, de eliminarlos. Estamos en Zona Franca, los estamos leyendo con la etiqueta numeral Zona Franca. Cuéntenos cuál es su experiencia, cuál es su relación con los contratos de prestación de servicios. Ya regresamos. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca, estamos hablando de derechos laborales, de la posibilidad que hay y que cobra cada vez más fuerza de eliminar los contratos de prestación de servicios. De acuerdo con un estudio de Colombia Compra Eficiente, estos contratos de prestación de servicios generan unos ingresos inferiores para el contratista de 37%, además de una insatisfacción general con su trabajo y con la jornada laboral. Profesor Espinosa, estábamos hablando de la ministra, de los abusos que hay alrededor de los contratos y de la necesidad, usted decía acertadamente, de formalizar en mayor medida a las personas. La ministra hablaba de una palabra, diálogo social, de cómo socializar, de cómo hacer esa pedagogía. ¿Usted cómo ve el ambiente? Por supuesto, tiene que ser así. No puede desarrollarse una reforma laboral o una reforma pensional en el país sin que cuente con el concurso de todos los sectores involucrados en el tema, es decir, empresarios, trabajadores, sindicatos, por supuesto, el mismo gobierno nacional. Yo creo que en la medida en que se busque mayores consensos, que es precisamente una de las claves del gobierno del cambio, en la medida en que más se acerquen las posiciones, se le podrá dar trámite a una reforma laboral exitosa en el Congreso, donde confluyen muchas fuerzas también, en muchas ocasiones adversas, opositoras y que tienen intereses definidos, ¿sí? Entonces, en la medida en que haya un diálogo social que produzca el mejor acercamiento entre todos los sectores que convergen o que se involucran ya en el momento en que se dé esa reforma laboral, sin lugar a dudas va a ser exitoso. Doctor Rubio, usted fue un hombre muy cercano a la CGT. ¿Cómo lo leen, entre otras cosas, con el ambiente político, muchos de los sindicatos que apoyaron al nuevo gobierno? A ver, María Camila, yo creo que hay un tema importante en esto y es que las organizaciones sindicales no pueden entenderse como partidos políticos. Y eso lo planteo de esa manera es porque, digamos, como organizaciones sindicales y organizaciones sociales, que son las organizaciones de trabajadores, así como los gremios de empleadores, así como cualquier otro tipo de organización social debe entenderse, es como eso, una organización social. Y en lo posible generar independencia. La independencia y la autonomía de esas organizaciones es la que le va a permitir sentarse a discutir con toda tranquilidad de cara a cualquier gobierno estos temas. El diálogo social hoy está en el marco de un escenario que no siempre se ha discutido si realmente es eficaz, que es la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Uno diría, en el marco de esa comisión es a donde tiene que aterrizar la discusión, primero, de la reforma, la creación de la ley estatutaria del artículo 53 de la Constitución, la ley del Estatuto del Trabajo, el tema de las reformas que se den a partir del Código Sustantivo de Trabajo, todo lo relacionado con el tema de los contratos de prestación de servicios, etcétera. Pero yo sí creo que, si, como ha venido pasando, cuando las organizaciones sindicales como las centrales obreras resultan diciendo que son pro gobierno, pues creo que el tema del diálogo social, pues maravilloso, ojalá se puedan generar buenos avances. Es decir, haber apoyado al candidato en su momento, hoy presidente Petro. El problema ni siquiera es si lo apoyan, el problema es que realmente el tema del apoyo va más allá de eso. Empeñar hoy a las organizaciones sindicales en función de un gobierno me parece que es un problema delicado. Pierde independencia, pierde capacidad
de maniobra y de acción como organización que representa a los trabajadores y que si no está de acuerdo puede llegar y decir no estoy de acuerdo y salir a manifestarse por eso, como ha pasado permanentemente en la historia, no solamente con la derecha, sino también tendría que pasar con la izquierda o con el gobierno que llegue. Y a mí me parece que eso es un tema importante que ojalá desde las centrales tengamos la posibilidad de decir somos organizaciones independientes, nos sentamos a discutir estas reformas y discutimos es en función de los intereses de los trabajadores y no del gobierno como tal. Porque si yo estoy empeñado como organización en función de ese gobierno, pues las discusiones creo que van a ser un poco inanes. Profesor Hernández. El diálogo social es una invitación de la Organización Internacional del Trabajo para que no se cree una norma laboral sin que haya diálogo entre las partes. Y hablamos de social porque se trata, en algunos países el derecho laboral se reconoce como el derecho social, no se llama derecho laboral, sino derecho social y la seguridad social. Por eso hablamos de diálogo social. Y en ese diálogo social deben participar todos los actores del sistema. Y hoy el diálogo social no solamente invita a que trabajemos patronos, trabajadores y gobierno, sino porque eso limita, como tú lo dijiste al principio, la informalidad está superior al 50%, a menos del 50% del diálogo social. Entonces hay que abrir el diálogo social a campesinado, hay que abrir el diálogo social a afrocolombianos, a indígenas, a gente que no está participando para ver cómo hacemos que participe en el sistema. Esto no puede limitarse a hacer unas reformas a unos derechos laborales de un grupo que ya hoy en el siglo XXI entendemos como privilegiado. Cuando creamos la seguridad social y el derecho laboral hace 100 años, se buscaba privilegiar o darle algunos beneficios a unas personas que venían siendo maltratadas sin horarios de trabajo, trabajando de sol a sol, como su nombre lo indicaba. No es un chiste ni es una paradoja, es una realidad de sol a sol. Estas personas lograron unas ventajas que se plasman en el derecho laboral y que hoy los convierten en unos beneficiados de la sociedad. Y se olvida al resto de la sociedad que está ahí abandonada. ¿Cómo hacemos no solamente para formalizar a estas personas, sino que todo el conglomerado participe en estas discusiones que se presentaron en Chile para la reforma pensional? El gobierno viajó a 69 puntos del país y se reunió con todas las personas que podían asistir, alcaldes, empresarios de la zona, trabajadores del común, y oyó a 69 voces diferentes, tripartitas, para poder armar una respuesta. Eso es un diálogo social. Un diálogo social no es, aquí vino el pacto histórico y esa es nuestra presentación y miren a ver si les gusta o no les gusta. Esa no puede ser la posición, porque no hay diálogo. Doctor Espinosa. Sin duda, el gobierno nacional tiene que cumplir con la Constitución y la Constitución establece dentro de sus fines la prosperidad general. En esa línea de conducta seguramente el nuevo gobierno lo va a hacer. Esa prosperidad general, al contrario de lo que señala el doctor Rubio, sí, le compete y le pertenece, además que identifica a todos los sectores sociales. Yo no puedo actuar con independencia creyendo que esa independencia protege los intereses de los trabajadores, sino que cuando tenemos un gobierno que quiere contribuir precisamente al desarrollo de uno de los intereses principales de las organizaciones sindicales, que tiene que ver nada más y nada menos que con las mejoras de sus condiciones económicas, de sus afiliados y de los trabajadores en general, actuar con independencia. Ahí es que aunar esfuerzos en un diálogo ampliado, por supuesto, muy ampliado, que no solamente involucra organizaciones sindicales, empresariales, sino a la sociedad en su conjunto para llegar a un buen puerto. Doctor Rubio. No, yo creo que en eso estamos de acuerdo, es decir, la importancia del diálogo social es nuclear en esto, es decir, es la columna vertebral para poder llegar a discutir estos temas y repito, en un escenario tripartito, en ese escenario que la propia OIT ha planteado como un escenario fundamental, por eso la OIT es una entidad insigne en el marco de las Naciones Unidas, porque es la única organización que tiene 3 actores
mandantes dentro de su estructura como son trabajadores, empleadores y gobierno. Y lo mismo debería suceder en el marco de la Comisión Permanente de Concertación. Yo creo, particularmente desde lo que he hecho el seguimiento de la Comisión Permanente de Concertación de los últimos años, que hoy se ha desconfigurado esa Comisión Permanente de Concertación. En mi criterio, la Comisión Permanente de Concertación debería ser un escenario autónomo e independiente, como una entidad autónoma e independiente como las que existen en el Estado, que le permita a los tres actores sentarse en igualdad de condiciones. Pero cuando yo tengo, por ejemplo, y lo digo por conocimiento de causa porque trabajé en el Ministerio desde la Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de Concertación, es la Secretaría manejada desde el Ejecutivo y desde el Gobierno Nacional, pues digamos que ahí ya se pierde un poco el balance del ejercicio del diálogo social. Y por eso es que al final entonces pasa lo que sucede con el tema de la negociación del salario mínimo. Se terminó la negociación, se acabó el periodo, no hay la posibilidad de terminar con un acuerdo, imponemos el decreto. Y eso creo que es lo que no ayuda realmente. Ahí hay un tema y es un reto que me parece que es importante para el nuevo gobierno y es darle un rol mucho más, repito, de independencia a un escenario como la Comisión Permanente de Concertación y adicional a eso, que las propias organizaciones sindicales, como lo hacen también el sector empleador, tengan la posibilidad de actuar de forma independiente en materia de lo que se presenta como propuestas para la discusión en materia laboral. Pues será una discusión muy interesante. Otro reto también para el gobierno Petro, que entre otras cosas tiene cifras de la función pública, que dice que en el 2021 se vincularon en entidades estatales 112.428 contratistas por prestación de servicios, mientras que solo se vincularon 7.665 empleados de planta. Esto representa una relación de 1 a 15 funcionarios, es decir, un funcionario por cada 15 contratistas. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa, lo seguimos leyendo con la etiqueta numeral Zona Franca. Aquí seguimos, ya regresamos. Estamos de regreso, hoy es viernes, estamos hablando de los contratos de prestación de servicios, de las ventajas y desventajas que los tienen. Este tipo de modelo, estos contratos, la ventaja trae reducciones de costos, eso dicen los expertos, porque el contratista prestará sus servicios desde su oficina o su hogar. Esto tiene luces, tiene sombras, tiene blancos, tiene grises. Profesor Espinosa, su conclusión final sobre este asunto, la expectativa es alta, pero sobre el ambiente, ¿usted cómo cree que va a terminar esto? Sin lugar a dudas, María Camila, esto tiene que terminar con que el gobierno del cambio cumpla con las promesas incumplidas de la Constitución del 91, que iniciemos con una reforma al estatuto, que en el marco de esa reforma del estatuto, en un gran diálogo social, se puedan tener como norte el trabajo digno, el trabajo decente y, por supuesto, el trabajo formal en equilibrio, esencialmente también con la reforma fiscal. Profesor Hernández. Pues la expectativa es muy grande, hay mucha gente que está pendiente de esta situación, de que se mejoren sus condiciones laborales. Creo que es importante en cuanto al diálogo que partamos de bases reales. Hay unas situaciones que todavía dan risa, porque en alguna oportunidad oí a un ponente en el Senado diciendo que los contratos de prestación de servicios serían aquellos de corta duración, entonces que si era por 2 meses era de prestación de servicios, que si era por más de 2 meses entonces era laboral. O sea, tenemos que salir de todas esas leyendas urbanas para organizar un buen proyecto. Hay un proyecto que también leí en algún momento donde lo que se quería era laboralizar el contrato de prestación de servicios, lo cual me parece absurdo. En Francia e Italia lo intentaron y las respuestas fueron negativas. Eso significa simplemente, entonces ahora al de prestación de servicios pongámosle vacaciones y paguémosle una prima. Pues para hacer esa bobada, hagámoslo bien. Formalícelo. Formalícelo, estamos de acuerdo. Doctor Octavio. No, como lo dije desde el principio, yo creo que hay un tema fundamental y es que más allá de mensajes dispersos, deberíamos arrancar es con la discusión de fondo y es el tema del Estatuto del Trabajo. Si nosotros arrancamos con ese estudio, análisis, discusión, debate ampliado en efecto, como dice el doctor Hernández, sobre el tema del Estatuto del Trabajo, yo creo que por ahí comenzamos a resolver muchas cosas, incluyendo este tema de los contratos de prestación de servicios. Ya la Corte
tiene elementos de juicio para plantear cómo se deben manejar de forma adecuada los contratos de prestación de servicios. El Consejo de Estado recientemente ha hecho sentencias de unificación sobre el tema del uso inadecuado de los contratos de prestación de servicios. Es decir, ahí está la línea de lo que se tiene que utilizar, y es que este Congreso, ojalá, tenga la posibilidad de decir, vamos a jugarla por crear una ley estatutaria, y que a partir de eso, ahí sí después organicemos una ley ordinaria que nos permita ya estructurar de mejor manera estos temas. Pero no va a ser fácil, no va a ser fácil, porque ahí hay un tema, y es que tiene que ser un escenario ampliado, tripartito, donde estén representados los empleadores, los trabajadores, y los empleadores, pues, claramente, muchos de ellos no están de acuerdo con este tipo de transformaciones. Los empresarios que no están muy gustosos con esto. Llegamos al final. Esto es de mucha voluntad política, pero también usted mencionaba a los empresarios, sobre todo, nos quedan 2 semanitas para que se acabe agosto y empezamos en OSDRE, para empezar, entre otras cosas, a hablar del salario mínimo, que va a ser una discusión muy interesante, sobre todo con esas reseñas que ha hecho la ministra del Trabajo, diciéndole a los empresarios que son un poquito tacaños. Tal vez eso muestra un poco cómo va a ser la discusión. Esta noche con nosotros Octavio Rubio, Fabián Hernández y Jairo Espinosa, hablando, los 3 señores, muchísimas gracias, los caballeros hablando esta noche de contratos de prestación de servicios, un poquito para que nos ilustremos de los derechos y para dónde va esta reforma que tiene mucho cuerpo, está cogiendo mucho cuerpo, la reforma laboral en Colombia. Llegamos al final. A ustedes, como siempre, gracias, que tengan un feliz fin de semana, que descansen.